Está. Ya está. Muy bien. Te estoy yendo aquí, ¿eh? Así que... ¿Me ves? No, a ver. Muy bien, después de haber visto la introducción al Éxodo, de haber visto cómo fue llamada la situación del pueblo de Israel, y hemos visto también cómo fue llamado Moisés la vez pasado, yo creo que lo importante de recordarnos es cómo este llamado para nosotros también es importante responder al llamado de Dios y estar dispuesto a todo para servirle. Hemos visto varias consideraciones sobre este llamado que no voy a repetir hoy. Espero que los habéis apuntado porque es importante. Hoy vamos a ver cómo va a empezar su ministerio, entonces, Moisés. Y como todo ministerio, cuando uno empieza, y toda la vida en definitiva, rápidamente podemos tener la tentación o nos encontramos casi automáticamente frente a obstáculos. Obviamente no ha sido la experiencia de Moisés, pero es la experiencia de todos nosotros también. Cuando vamos a obedecer a Dios, siempre vendrá el enemigo a poner obstáculos y tratar de ponernos trabas, de tentaciones o lo que sea, ¿vale? Y va a obstaculizar nuestros propósitos, los propósitos que Dios ha puesto en nosotros. Y hay muchas sutiles tentaciones, nos asaltan para que hagamos concesiones y nos conformemos con menos de lo que Dios ha dicho. Y es la experiencia de muchas veces. Dios nos dice, te voy a hacer eso, voy a hacer esto contigo, y obedéceme, y empezamos, y los objetivos que tenemos aquí con el tiempo los tenemos aquí, ¿verdad? Porque sí, tenemos que tener cuidado cuando nos enfrentamos a las oposiciones, a las tentaciones, ya sea por parte del mundo o por parte del pueblo de Dios. A veces el mismo pueblo de Dios es un obstáculo para que hagamos lo que Dios quiere. La decisión de seguir fielmente al Señor es fundamental, porque queremos hacer su voluntad, no la nuestra, y queremos hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos ni lo que los otros quieren. Dios había preparado entonces el terreno para que su pueblo fuera liberado de Egipto. Eso Dios lo sabía, que era el momento, pero naturalmente Moisés y Aarón se van a encontrar con una oposición tenaz y terrible, y la tarea que ellos tenían por delante era imposible para ellos como hombres, como personas que eran. No iban a poder oponerse o hacer que el faraón cambiara de idea, ¿no? Y si no fuera por el poder de Dios y por el Espíritu de Dios y por la obra de Dios, obviamente los israelitas no hubieran podido salir. Por otro lado, cuando Dios actúa, también pide una obediencia de parte de su pueblo. ¿Estás de acuerdo? Si el pueblo no obedece, tampoco sale de Egipto, ¿no? Por más que Dios haga milagros y todo eso. Y entonces vemos que en nuestras vidas pasa un poquito lo mismo. Estamos predicando, y si no predicamos, entonces no va a pasar nada. Si predicamos en el nombre de Jesús con poder, Dios hará lo que su parte tiene que hacer, pero después si las personas no quieren obedecer, ya no es cuestión nuestra. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, Dios hizo lo que tenía que hacer, y ahora también la persona que ha recibido la palabra tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si no obedece, no va a funcionar. Así que es importante, recuérdense, Moisés puso muchas trabas, pero siempre Dios le certificó, le prometió una cosa. ¿Cuál era? Estaría con él, ¿no? Que no podía contar en sus fuerzas, no podía contar en su experiencia y en todo lo demás, no nada de eso, sino que solo contar que Dios estaría con él. Su presencia era lo fundamental en toda esta historia, y es lo fundamental en cualquiera de nuestras acciones y cualquier cosa que hagamos para el Señor. Su presencia es fundamental. Cuando Moisés y Aarón volvieron a presentarse delante de Faraón, la cuestión en juego era la misma que antes. ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? Y lo que dice siempre este hombre, ¿no? Se van a pelear con él
están peleándose con uno, el faraón, que se cree Dios. Y se cree Dios porque desde pequeñito le han dicho que era Dios. Y está convencido de ello, ¿verdad? De todas maneras, si no se lo decimos a la gente, también la gente se cree en dioses, ¿no? Es decir, yo y yo, ¿no? Pero claro, en el caso del faraón era descomunal, porque de verdad que todo el pueblo le consideraba como Dios, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta Moisés y Aarón, la gran pelea es hacer entender a este faraón que él no es Dios y que hay un Dios, hay un verdadero Dios mágico. Y entonces, ¿quién es este Jehová del cual ustedes están hablando? Y tendrá que demostrar con visiones sobrenaturales las evidencias de que realmente este Dios que habla a Moisés es el Dios que tiene la autoridad sobre todas las cosas, y sobre la naturaleza, sobre la vida y la muerte, sobre tantas cosas, es el que tiene la autoridad, no el faraón. Pese a tal demostración de poder y de autoridad de Jehová, el faraón va a rechazar continuamente este mensaje, y nos dice la Biblia que el corazón de faraón se va a endurecer. Su reino, al igual que su familia, sufrirá las consecuencias de la incredulidad de faraón, y van a sufrir de esta incredulidad. Y el mundo sufre de la incredulidad de la gente, de nuestra incredulidad, y muchas veces nosotros no avanzamos y sufrimos por nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. La incredulidad es no tener fe, es lo contrario, ¿vale? Bien, capítulo 7, versículo 8 a 13, encontramos el primer encuentro de Aarón y Moisés delante de Faraón. ¿Ya habéis visto lo que está pasando, no? La primera cosa que encontramos es esta vara convertida en culebra. ¿Qué es lo que les llama? ¿Habéis leído este texto? No hace falta que lo volvamos a leer, ¿no? ¿Sabéis de qué trata? ¿O no? Tengo que repetirle, ¿no? Que está bien. Está bien, está texto en francés, está bien, pero bueno. Aquí aprendemos de todo. Si tú quieres, lo tiras por la taca y tiras la cadena. ¿Qué podemos decir entonces sobre esta historia? ¿Habéis leído esta historia, no? Sí. ¿Alguien me la cuenta rápido? Venga, Jairo, ¿tú sabes esta historia, no? Del capítulo... ¿Qué pasó con la serpiente ahí? No, bueno, el capítulo 8 yo sé que Dios le dijo a Moisés Faraón, Sí. a Moisés, el hermano, ¿cómo se llama? El hermano de Moisés, Aarón, perdón, que fueran a hablar con el Faraón. Y si esta vez no hacía caso, lo amenazó con unas ranas, le iba a llevar a todo el pueblo. Esto viene después, pero en el momento, la primera vez que se encontraron, Aarón tenía la vara, ¿no? Tiró la vara, el bastón, lo dejó caer en el suelo, La tiró al suelo y se convirtió en culebra. una culebra. ¿Y qué pasó? Que después el faraón mandó llamar a los hechiceros, a los brujos y todo eso. Exacto, y dijo, Hicieron esto lo lo sabemos hacer mismo. bien nosotros también. Y hicieron lo Y mismo. todos tiraron sus varas y todos se convirtieron en culebras también. Siempre la vara de Aarón ¿Qué comió pasó? Exactamente. comió a los otros. Exactamente. La vara de Aarón devoró las otras. ¿Qué no significa eso? ¿Tienes idea? De que vivimos fuerte siempre, Dios. Bueno, el poder de Dios, ¿no? simplemente es Poder de Dios, está ¿no? por encima de todo. exactamente por encima de todo. ¿Qué nos puede llamar también a nosotros la atención? ¿Para qué?
Bueno, y también podemos ver cómo el diablo imita. Exactamente. Imita lo que Dios, el poder de Dios. No, que el diablo es el gran imitador. Y es interesante de ver que el diablo ha sido capaz en este momento de hacer lo que Dios ha demostrado en este momento. La demostración del poder de Dios de repente ha sido esta conversión de este palo en culebra, ¿no? De repente Faraón dice, bueno, eso lo hacemos nosotros todos los fines de semana, tranquilo. Y lo tira ahí y lo hace. Pero de repente la vara de Aarón va a devorar todas las imitaciones de los magos. Y no se dejan sorprender si de repente veis por ahí milagros y cosas raras hechas por uno por otro. No significan nada. Primero pueden ser, ¿cómo se dice? Trucos. Hay una diferencia entre un truco y brujería, ¿vale? Hay magos en la televisión que hacen trucos y son absolutamente descomunales. Es increíble el arte que tienen. A veces dicen, pero vamos, ¿será un truco de brujo o será lo no? Y a veces habrá que dudar un poco de tal. Pero bueno, hay muchos que utilizan trucos, magia, que no es ni magia ni blanca ni negra, es simplemente magia magia potagia. Y son trucos de cartas y no sé qué. Y, bueno, pues nada, no pasa nada. Pero justamente a veces se entra en lo sobrenatural y entonces ya entramos. Y tenemos que saber que el diablo es capaz de hacer cualquier milagro, menos el milagro de la santidad. Es capaz de hacer cualquier milagro y entonces en este momento vemos el poder que había en la corte de Faraón. El poder diabólico que se va manifestándose. Es tremendo, ¿no? Sí. ¿Milagros de sanación también? También. Los brujos, bueno, sería muy largo de explicar todo eso, pero los brujos, los sanadores, que vas por ahí, ahí es muy frecuente en este país, en Venezuela, me imagino más, y vete a ver los curanderos, vas ahí, y justamente tienen el don de traspasar la enfermedad al subconsciente. No es que te sanen, sino que la desplazan en el subconsciente. Se parece que estás sano, pero después tienes otro tipo de mal. Por eso es absolutamente, la Biblia prohíbe totalmente cualquier contacto con este tipo de personajes, porque justamente lo que hacen es justamente enredarte más, ¿no? Y eso es lo que le gusta más a la gente. Exactamente. Se lo digo porque a mí me pasó la semana pasada. Sí. Yo estaba muy enferma de la garganta y un compañero de trabajo mío se arrima y le dice, uy Nelly, yo veo que siempre tú estás enferma de la garganta cuando viene el frío. Y mira que conozco una persona, una señora en el norte, que le hizo unos rezos a mi hermano y no sé qué en el norte. Si quieres yo te digo la dirección y si vas, mira, te hace unos rezos, pero es que no te vuelve a dar, queda sana completamente. Entonces la verdad que yo veía que me lo decía a mí, yo le contesté, bueno, lo que yo creo, y le dije, bueno, le contesté lo que yo creo, pero lo veía que otros se le arrimaban. Ay, sí, hermano, ¿y quién? ¿Y dónde? Y la gente está, todo el mundo es porque quiere eso, ¿verdad? Quiere buscar lo que le den el milagrito así rápido y la sanidad rápido. Eso pasa y entonces no podemos entrar en esto. Obviamente la Biblia lo rechaza, lo vemos más tarde en la ley de Moisés, ¿va? Pero en este caso vemos cómo ha pasado. Los magos del faraón tenían poder, lograron imitar el milagro de Moisés hecho por el poder de Dios. Y muchas veces el diablo imita, incluso imita conversiones, cuidado, imita todo tipo de cosas. Por eso que hay siempre que estar muy seguro y volver a la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios nos dice. Hay imitaciones de arrepentimiento, hay imitaciones de espíritu, de manifestaciones espirituales, hay imitaciones de todo tipo. Alguien dijo que el diablo era como el mono del hombre, ¿no? Sabe que el hombre hace una mueca así y el mono la hace así igual. Pero el mono sigue siendo un mono, ¿vale? No se ha transformado, tiene que morir a sí mismo y ser creado de nuevo como una persona, si fuera posible, ¿no? Así que Satanás puede también manifestar mucho poder, puede convencer a quienes rechazan someterse a la autoridad de Dios. No obstante, Dios demuestra que la invitación sobrenatural de Satanás
es inferior a su poder divino. ¿En qué forma se utiliza la imitación sobrenatural de Satanás para decepcionar al hombre de hoy? ¿Cómo podemos proteger del peligro de su engaño? Continuamente tenemos que pedir discernimiento de espíritu para saber cómo van las cosas, si son de Dios o si son del diablo. Pero les garantizo, cualquier persona que hace milagros, que hace cosas, incluso en el nombre de la Trinidad, Santísima Trinidad, ¿verdad?, y que no lleva a las personas al arrepentimiento y a la creencia en Cristo Jesús, es un farsante. El diablo no quiere que la gente se arrepienten y creen en Jesús. Ahora vais a ver curanderos que van a tomar el nombre de Jesús, que van a tomar el nombre del Espíritu Santo, que van a tomar el nombre de no sé qué, pero son duros como piedra cuando les hablas del arrepentimiento en Cristo. ¿Ok? Y cuando les hablas de Jesucristo, el que ha muerto y resucitado, les ponen pelos de punta y se ponen nerviosos. Así que en el nombre de Jesús tenemos que rechazar todo eso. Amén. Amén. Seguimos. Vuelven a la carga después de esta historia y empieza la gran batalla, que son las plagas. ¿Okay? Tenemos la primera, que es la plaga de agua y sangre. Vemos que el Nilo es tocado. Dios envió una primera plaga sobre el pueblo de Faraón por su rechazo hacia Moisés y su mensaje. Cada vez que Moisés se presenta a Faraón, le dice: deja libre al pueblo, libera al pueblo, suelta tu presa. Aquí tenemos que ver qué significa un combate espiritual. ¿Qué significa el combate que Dios ha tenido con el diablo para rescatarnos a nosotros? Lo que Cristo ha hecho es ha vencido al diablo y lo ha puesto bajo sus pies, y lo hizo a través de la cruz. El poder de la cruz, del sacrificio de Jesús, es total. Es otro tipo de poder, ¿verdad? Pues podemos decir, bueno, hubiera podido coger el diablo por el cogote y aplastarlo, ¿no? Sí. Lo aplastó por medio de la cruz, por medio de su propia muerte. Eso es totalmente contrario a toda la lógica que uno hubiera podido pensar y la lógica de cualquier otra religión, y más todavía a la lógica de este tiempo, de los dioses que tienen todo poder y que hacen todas las cosas. Un Dios que viene y que está humilde y que se hace hombre y que se transforma en el peor de los hombres para morir en la cruz y dar su vida en rescate para nosotros, no cabe en la cabeza del espíritu humano. Y sin embargo, con la flaqueza de Dios total, se ha expresado su poder absoluto sobre el diablo. Así que podemos decir que es lo que va a pasar con esta pelea entre Moisés, o entre Dios y el diablo, que tiene bajo su control ¿a quién? A Israel, a la gente, a las personas, esclavizar. Toda esta historia tenemos que ver el paralelismo que hay entre esta historia y la vida espiritual desde siempre hasta hoy. Si pueden cerrar la puerta, por favor. ¿De acuerdo? Es que esta lucha que hay entre Faraón, que no quiere soltar su presa, entre el diablo, que no quiere soltar su presa, y la lucha de Moisés, que por fe va a dejar que Dios actúe paso a paso, hasta el momento donde Faraón no podrá más y tendrá que soltar. Y veremos qué es lo que tendrá que hacer Dios para que Faraón suelte definitivamente al pueblo. Pero poco a poco va a ir en plan de crisis, ¿no? Se van a formar crisis sucesivas para que el pueblo pueda ser liberado. En Egipto toda la vida del país depende del Nilo. Todo el país está bajo
El Nilo es la vida para ellos. No hay Nilo, no hay Egipto. Es que era sagrado. Y naturalmente era, por eso era sagrado, Era sagrado. naturalmente, ¿no? Era fuente de vida para ellos. Dios les hizo ver su poder sobre la vida misma al convertir las aguas en sangre. Era imposible que la vida continuara mucho tiempo sin el agua. Una vez más, los magos pudieron imitar la señal divina. Sin embargo, el faraón no tomó en cuenta el hecho de que no pudieron anular lo que Dios había hecho. El pueblo tuvo que seguir sufriendo debido a la falta de agua. Nuevamente el faraón se va a negar a reconocer la autoridad de Dios, ¿no? Con el corazón. Cada vez que uno rechaza la autoridad de Dios, cada uno que se opone a lo que Dios quiere, su corazón se vuelve a endurecer cada vez más. Eso es una experiencia nuestra también, ¿eh? Cuidado, cada vez que rechazamos obedecer a la voluntad de Dios, nuestro corazón empieza a endurecerse. Entonces Dios nos hace la gracia de pasar por una segunda crisis, porque estas crisis son plagas, ¿vale? Enviado por Dios. Pero ¿qué finalidad tienen estas crisis? También el de luchar contra los dioses, ¿no? También. No solamente contra el faraón, sino también todo lo que representaba, ¿no? Los judíos, los egipcios tenían un montón de dioses, y cada uno de estas plagas representa, o hay una similitud, se cree por lo menos, curiosamente, hay una similitud con cada uno de los dioses de los egipcios. Es como decir, ah, tú confías en esto, ya vas a ver. Toma. Toma. Ah, tú confías en el dinero, vas a ver. Ah, tú crees que tú puedes tener poder porque te han nombrado político de no sé qué, ya vas a ver dónde estarás tú mañana. En la cárcel porque has defraudado a todo el mundo. No se me entiende, es decir, la gente pasa por crisis y en el lugar de arrepentirse y reconocer que hay un Dios más grande que ellos, no lo que se endurecen más. Y entonces en este caso las crisis podemos decir, o lo que le vino a Barcena, lo que le vino a el otro político, lo que le vino a ti en tu vida porque tú has metido la gamba toda la vida y entonces ahora Dios te hizo pasar por una crisis total, es una bendición. ¿No crees? No es una maldición, es una bendición. Si sabes reconocerlo y arrepentirte. Es lo que hubiera pasado con Faraón si hubiera arreglado las cosas, ¿de acuerdo? Pero ahora tiene que venir la segunda plaga, que son las ranas. Una semana más tarde, a ver, está bonito, ¿no? Moisés regresó para pedir a Faraón que dejara a Israel, el pueblo de Dios, para que le sirviera. Le advirtió que de rehusarse Dios enviaría una plaga de rana a invadir todo el territorio egipcio. Había ranas por doquier, en las casas, en el campo, en la cocina, hasta en la recámara del palacio. Muchos consideraban que estas invasiones representaban un ataque en contra de una deidad egipcia con cabeza de rana, que había una deidad. La fertilidad, ¿no? Sí, creo que sí, no sé. La fertilidad. Así que fueron atacados también. Es interesante para los que han visto la película Éxodo, la última que salió ahí. Es muy fantasiosa, pero bueno, de repente hay unas cositas interesantes porque efectivamente enseñan a los egipcios muy creyentes en mil cosas, en mil dioses, haciendo sacrificio humano, incluso hacia los dioses, y se ve bastante bien en la película la similitud en que justamente las plagas destrozan el concepto que ellos tienen de los dioses, ¿no? Ven que sus dioses son totalmente inferiores al Dios de Israel, ¿no? Bien, otra vez los magos pudieron imitar, parece ser, la plaga, pero no pudieron contrarrestarla. Solo consiguieron añadir más rana a la población ya existente. Es interesante saber que de todas estas plagas, los científicos las explican.
Y es curioso en esta película del Éxodo, ahora podéis verla porque estáis estudiando la real historia, pero quizás veréis como dice en estos dos cuadros, búscame las 10 diferencias. Pues habrá mucho más, ¿no? Si veis la película. Pero bueno, es una película interesante en ese sentido, porque justamente declara eso, ¿no? Declara que los científicos demuestran que el río ensangrentado, que a lo mejor no era sangre, sino que se puso así de rojito por una montaña que se cayó de tierra roja, lo que sea, que a veces ocurre, este tipo de cosas. Entonces se transforma el agua en algo totalmente rojo, ¿no? Naturalmente la gente de la época habrá dicho, bueno, es sangre. Yo creo más en la Biblia que en esto, ¿me entiendes? Pero podría ser una explicación, ¿no? Puede ser. Y después eso engendra justamente de que el río que está lleno de renacuajo, ¿no? De repente salen todas las ranas del río porque no pueden estar más dentro, entonces salen y barren a todas las partes. Y después se mueren, entonces hay pestilencia por todas partes y vienen las pulgas. Y después de las pulgas vienen las moscas. Después de las moscas vienen los saltamontes. Y así, ¿me entiendes? Hay una serie de cosas que lógicamente podría ser explicable de forma, ¿cómo se dice? Científica. Pero incluso si es científico, qué coincidencia, ¿no? Que haya coincidido exactamente cuando, ¿cómo se dice? Moisés estaba peleando con... pasa. Ay, ¿qué dice? Diosa con cabeza, si la tienes aquí, ¿vale? Aquí este chico nos buscó ahí, la famosa diosa con cabeza de rana. Simboliza la resurrección. La Ect, ¿no? Ect se llama, ¿no? Pasa mi niña, pasa. Perdón, chiquillos, tengo una nueva alumna. Tenemos una nueva alumna que se apunta ahí. Mari, viene de Cuba. Pórtense bien con ella, ¿eh? Por eso llegó tarde, viene de Cuba, fíjate. Toma, llega desde Cuba. Viene de lejos. Bienvenida. Bienvenida. Muy bien, pues entonces, ¿entendéis esto? Entonces, otra vez los magos pudieron imitar las plagas, pero no pudieron contrarrestarlas, solo consiguieron añadir más rana a la población ya existente. Y el faraón entonces llamó a Moisés y Aarón para que retiraran la plaga. Por favor, retírala. Prometió una vez dejar de salir conforme a lo que Dios había demandado. Moisés permitió que fuera el faraón mismo quien pusiera fecha a la eliminación de las ranas de su territorio como demostración de que Jehová es el verdadero Dios. Y en este momento el causante de esta situación, una vez más, el resultado ha sido que Faraón se arrepintió de su promesa, pero no se arrepintió delante de Dios y no los dejó salir. Y entonces una vez más se endureció, una vez más seguimos, vienen los piojos, y como el faraón no quiso someterse a la autoridad de Jehová, Dios envió otra plaga. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos. La versión Reina Valera 1977 de la Biblia sugiere que pudo haberse tratado de mosquitos. Estos insectos picaban y eran sumamente molestos. Lo invadieron todo, no había dónde escaparse de ellos. Los magos del faraón trataron de imitar esta plaga, pero ya no pudieron hacerlo. Ya su poder ya no iba más allá, ya habían tenido suficiente, estaban convencidos. Dieron testimonio ante el faraón de que el asunto era obra del dedo de Dios. No saben muy bien cuál era, pero bien, algo superior a ellos, ¿no? Se dieron cuenta de que este Dios era distinto a los suyos. Sin embargo, el faraón en su terquedad rechazó la evidencia. El dedo de Dios es este, dice el texto. Lo habéis leído, capítulo 8, versículos 16 a 19. Espero que lo habéis leído porque si no deberíamos de leerlo y entonces no voy a perder tiempo, no vamos a perder tiempo, pero vamos un poco lento en nuestro estudio.
¿A quién le pica la cabeza aquí? Ay, a mí. Nada más que digan Dios. ¿Será que Dios quiere decirte algo, eh? Puede ser. Tengo frío en casa, Vicente. ¿Eh? No, me dijo. Plaga 4. Las moscas. Aquí en Canal se dice tengo mosca, Aquí fue ya, pero es para otra cosa, ¿no? aquí fue ya ¿Una mosca? cuando se dio. Tengo una mosca encima. A continuación, Dios va a enviar una multitud de moscas. En todo el cercano oriente, las moscas eran consideradas sobrenaturales. Los egipcios adoraban a un señor de las moscas, llamado Baal-Zebul. El tipo de mosca que los eruditos opinan ser la que apareció aquí en la especie de tábanos, ¿no? Las moscas grandes que pueden picar también, que representaban al dios Ra. Era un dios famoso y muy importante en Egipto, uno de los principales dioses de Egipto. Así que Dios va a demostrar su superioridad sobre los dioses y ante todo va a demostrar que los dioses que adoran les van a empezar a molestar la vida, pero de forma tremenda, ¿no? Dios va a demostrar su superioridad entonces sobre los dioses egipcios mediante las plagas. Dios controla tanto el tiempo como el lugar que infestaban las plagas. Determinaba también a dónde iban. Permanecieron en todas partes, excepto en una parte que se llama Gosén, ¿verdad? Lugar donde habitaba el pueblo de Israel. Una vez más, Dios va a preservar su pueblo en este caso. Y Dios controlaba a sí mismo el momento en que invadía. Anunció el día de su llegada y de su salida. Dice ahí el texto que sepa que yo soy Jehová. Después de tal demostración del poder de Jehová, el faraón intentó negociar con Moisés, ofreció concederles un día feriado para que adorasen a Jehová, pero con tal de que lo hicieran en la tierra, que no se fueran, ¿no? Así que hay una especie de, vamos, un tira-afloje, ¿no? Bueno, pues te voy a dar esto y no sé qué, no sé cuánto. Y claro, quizás en este momento Moisés hubiera podido caer en la tentación de decir, wow, ya tenemos una victoria, ¿no? Ya tenemos, le hemos ganado terreno al enemigo. Pero Dios tenía un plan diferente. Dios quería la liberación completa, no quería una cosa a mitad o ni siquiera un trocito, ¿no? Dios exigía que salieran de la tierra de Egipto para adorarle. Tenían que salir de ahí. No podían agradarle de ninguna otra manera. No podían adorar en Egipto y obedecer a Dios a la vez. Dios había prometido a Abraham, yo te llevaré allá, es ahí donde tú tendrás que ir. Además, hacerlo ahí sería ofensivo para los egipcios. La condición de Dios no estaba sujeta a negociación y en nuestras vidas también. Lo que Dios dice no podemos sujetarlo a nuestras voluntades arbitrarias. Si tú tienes que hacer esto, entonces hágalo. Obedece por completa y verá cómo Dios te bendecirá. No obedece la mitad, ni un trocito, sino obedece por completo. Y las condiciones de Dios no están sujetas a negociaciones. Así es. Pero Moisés no podía aceptar esta propuesta porque las instrucciones de Dios eran que se alejaran de Egipto hasta una distancia de 3 días de camino, para ofrecer sacrificio aceptable a Jehová. Les era indispensable cumplir sus órdenes al pie de la letra. Sin embargo, después de la discusión, esta vez el faraón pidió que oraran a Dios para que cesara la plaga de las moscas. Así que hay una especie de vale, de acuerdo, a ver si oras por mí. Compromiso se puede decir. Sí, hay, por eso el tema de nuestro estudio hoy es que no hay compromiso, sino la obediencia tiene que ser completa. Y seremos siempre tentados de hacer las cosas primero vamos a ser tentados de no hacer las cosas que Dios nos pide. Después tenemos tentado a hacerlas, pero a la mitad. Después hemos tentado a hacerla casi más o menos, y nos vamos a contentar. Aquí hay señoritas o señores
señoritos solteros, la Biblia dice, no te juntarás con un yugo desigual. ¿Qué tentación es esa de juntarse con un yugo desigual? ¿No? Entonces, al comienzo decir, no, ya no voy a juntarme con un yugo desigual, ¿vale? Lo tenemos bien claro, somos creyentes, amamos al Señor, gloria a Dios, yupi, fantástico, ¿vale? Y después viene el chico ese o la chica esa tan maravillosa, tan bonitas y tan lindas, tan buena gente, no creen en el Señor, pero ya vendrá. Ya vendrá, ¿no? Pero es tan bueno, es tan lindo la persona. Entonces, uno mete el pie, la mano, no voy a decir la lengua, pero pronto. Entonces se empieza a meter la pata. Pero bueno, pues el Señor ya sabe, ya el Señor me conoce, sabe lo que necesito y gloria a Dios y seguimos adelante. ¿Me entiendes? O sea, hacemos concesiones que siempre pagamos caro después. Así que, bueno, es solo un ejemplo, perdone para los solteros, si hay solteros aquí, sí, creo que sí, todavía. ¿Alguna? ¿Vale? Aparte de eso, entendemos eso, ¿no? Pero eso es un dominio, hay tantos otros dominios donde podemos hacer concesiones, porque no, finalmente es una falta de fe, ¿estás de acuerdo? Y en este caso pues, podemos ver como Faraón entra un poquito en el juego, pero en definitiva Faraón, cuando dice, ora para que Dios pare las moscas, Faraón no está convertido. A mí me piden todos los días de que oren por una cosa, para que le cese la desgracia que tiene uno, ¿verdad? Ya no, estoy en una desgracia, no tengo nada, y no puedo pagar la renta, no sé qué, no sé qué. Ora por mí, pastor. Dice, vamos a ver. A lo mejor es tu salvación lo que te está pasando, no lo sé. Es la plaga que Dios quiere para que tú abras los ojos. Puede ser, o no. Mas cuando fueron retirados, cambio de parecer y de nuevo se negó a dejar en libertad. Y ahí tenemos otras plagas. Simpática esta, ¿verdad? Y puedes imaginar un poquito lo que puede pasar en esta fotografía, es terrible, ¿no? El ganado, ante la nueva negativa de Faraón, Dios envió una plaga que atacó exclusivamente al ganado de los egipcios. Esta plaga resulta específicamente significativa si tomamos en cuenta que las vacas se consideraban sagradas. Jehová demostró con esto su superioridad ante las deidades egipcias. Una vez más se observó el absoluto control de Dios sobre la plaga, que distinguió entre el ganado de los egipcios y de los israelitas. Israel quedó exento de daños. No obstante, pese a las sobrenaturales señales, el faraón otra vez va a rehusar someterse a Dios. Todo el ganado egipcio murió, ni uno de los israelitas fue afectado, dice el texto. Qué increíble, ¿no? Viene otra plaga, las llagas. Dios va a asolar a los egipcios en sus animales con llagas, a pesar de que la plaga se esparció sobre todo el reino, acarreando un continuo dolor para el pueblo. El faraón siguió firme en su posición, no permitió que Israel saliera para rendir culto a Jehová. Granizos. Dios va a volver a manifestar su poder delante del faraón y su pueblo. Esta vez en tormenta organizado va a azotar el territorio. De granizado azotó el territorio. Cabe mencionar que se les avisó con anterioridad para que quienes reconocieran la autoridad de Dios quedaran a salvo. En efecto, el granizo solamente afectó a quienes rechazaron la autoridad de Jehová, cosa específica en este caso, ¿verdad? Aquellos que respetaron la palabra de Dios que guardaron sus animales y se albergaron en sus casas, pero muchos fueron los que no creyeron en su palabra y sufrieron una gran pérdida. Es la severidad del juicio de Dios y es un factor determinante para que Faraón se arrepintiera. Le pidió a Moisés que detuviera la tormenta y prometió dejar salir a los israelitas. Una vez más, era una mentira. Moisés acepta su palabra,
aunque sabía que este cambiaría de parecer, y es exactamente lo que ha hecho. A pesar de la tormenta, el faraón volvió a cancelar su permiso. Y aquí llegamos a las dos últimas, o las dos penúltimas, porque la última va a ser un tema aparte, ¿verdad? Que son las langostas. Las langostas era una plaga que sigue vigente, que muchas veces en ciertos países también existe estas plagas, ¿no? Y Dios va a enviar una demostración más de su poder. Los egipcios tenían la creencia de que sus cosechas eran favorecidas por sus dioses. Por eso cuando Jehová envió una plaga de langosta para devorar toda su cosecha, Él les demostró nuevamente su superioridad. Cuando Moisés proclamó la llegada de esta invasión, nadie le tomó a la ligera. Los funcionarios del gobierno del faraón comenzaron a presionarle para que dejara salir a los israelíes. Para que veáis un poquito quién se creía faraón, ¿no? Porque ya el pueblo ya no puede más. Dice, mira, déjalo marcar. Y hasta los propios magos de la corte, los propios dicen, no podemos hacer nada, déjalo marchar, ¿verdad? El único que no podía y no quería era faraón, porque se creía Dios, ¿no? Ante esta presión, el faraón mandó llamar a Moisés, ofreció dejar salir si era tan solo una delegación la que salía de sus tierras. Podían ir los hombres, no así las mujeres ni los niños. Pero Dios demandaba que todo el pueblo participara en la adoración. El faraón estaba dispuesto a someterse a Jehová, pero solo parcialmente. Para Moisés una sumisión a medida no era sumisión. Una sumisión a medida no era sumisión. Y eso es válido para nosotros, ¿no creéis? Nosotros pensamos que podemos seguir a Dios con un pie dentro del reino de Dios y el resto afuera, ¿no? Es el dilema de tantos cristianos, ¿no? Es el dilema de tantas veces en nuestras propias vidas, cuando sometemos en parte nuestras vidas, la gran parte de nuestras vidas no las sometemos y hacemos lo que queremos. O todo o nada. Ante la actitud del faraón, Dios desató la plaga. Después de ver la destrucción causada por la langosta, el faraón volvió a pedir ayuda a Moisés, y aunque Moisés detuvo la plaga, el faraón se negó de nuevo a someterse. Es la continua pelea, ¿ves? Y cada vez faraón, podemos decir, no voy a decir que está cediendo, sino diciendo que queriendo mandar. Queriendo mandar, porque que nada más vaya un remanente de hombres y niños y mujeres. Después no, que se vaya la gente, pero que no se vayan los que tienen los materiales. Y Dios va a mandar una novena plaga, que es Las tinieblas. tinieblas. Está marcado aquí, no puedes equivocar. Las tinieblas. Otro juicio que va a venir sobre Egipto, una gran oscuridad. Obviamente el dios Sol es uno de los dioses principales de toda la antigüedad, y hasta hoy en día algunos adoran al dios Sol, ¿verdad? Y ante todo, ahora como todo el mundo sabe que el Sol es un planeta, no es un planeta, sino es una estrella de fuego, ¿verdad? Eso está comprobado. Entonces no sabemos que ya no es un dios el Sol, pero sí el dios de la luz, ¿no? Todos los, ¿cómo se dice? Los brujos y toda esta gente de la parapsicología y de la nueva era hablan de la luz. Hay que ir a la luz. He sentido una luz venir hacia mí. Y no sé qué ni cuánto, ¿no? De repente se hace una noche total, ¿no? Es como que Dios le está diciendo, pero vuestra luz no sirve para nada, ¿saben ustedes? Jesús dirá, yo soy la luz. Yo soy la luz de Dios. Dios va a enviar otros juicios, vino sobre Egipto una gran oscuridad. La densidad de la tiniebla era tal
que superaba a cualquiera que se hubiera experimentado jamás. Puedes imaginar, la gente realmente estaba en la noche completa. No sabía dónde estaban, no se encontraban. Era terrible, ¿no? La oscuridad que envolvió a los egipcios fue total, no se veía nada. Esta situación duró 3 días, demostrando así la superioridad de Jehová sobre la divinidad egipcia representada por el sol. Una vez más, el faraón intentó someterse parcialmente a la autoridad de Dios. Lo veis en el capítulo 10, versículo 24-26. Esta vez accedió a que se saliera todo el pueblo, pero dejando atrás sus posesiones. ¿Y qué dijo Moisés? Pezuñas. Dilo otra vez. Hasta las pezuñas de los animales que tienen que... ¿Ah? Hasta las pezuñas de los animales no dejaremos en Egipto, lo vamos a coger. No habrá nada que dejaremos en mano de Faraón. Y eso es la base para una predicación fulgurante y terrible, ¿no? No dejaremos en manos del diablo, del enemigo, ni una pezuña de nuestra vida. ¿Vale? Fue por esta razón que Moisés va a rechazar la propuesta de Faraón. Era necesario que llevara consigo todo su ganado porque lo utilizaban en su adoración. Oh, ¿qué significa eso? Todos sus bienes iban a ser dedicados ¿a qué? A la adoración a Dios. Y nada de los judíos iba a ser dedicado a otra cosa que a la adoración a Dios. Eso es para pensar, ¿verdad? Varias veces a causa de las plagas el faraón estuvo dispuesto a hacer una concesión ante las demandas de Dios. Sin embargo, no accedió a someterse totalmente y reconocer la autoridad de Jehová. Siempre quiso imponer sus condiciones, siempre quiso mantener su propia autoridad al mismo tiempo. Dios no acepta esta clase de sumisión. Recuérdense, Él es universalmente soberano. Sus mandatos son absolutos. No se prestan a negociaciones. Exige una sumisión total a su autoridad. Queremos ser libres. ¿Queréis ser libres? Entonces sujétense totalmente a Dios. Parece algo contrario a la lógica, ¿verdad? Pablo dice, ahora soy esclavo de Jesucristo. Entonces, libre que quieres, ¿no? Pues sí, se siente libre en Cristo, siendo totalmente dedicado a Cristo. Y esta pelea entre Faraón y Moisés es la pelea nuestra de cada día, a veces. Entre nosotros y lo que el Espíritu Santo nos pide, ¿verdad? Esta actitud del faraón presentó a su vez una tentación para el pueblo de Dios. Varias veces se les habrá ocurrido al pueblo de Dios de decir, bueno, Moisés, párate, que ya está bien. Ya tenemos algunos logros, ¿no? Varias veces se les ocurrió rendirse sin insistir en el cumplimiento absoluto de los planes de Dios para con ellos. Algunos se vieron tentados a aceptar las ofertas y mejoría o las mejores condiciones que les proponía el faraón, pero Dios requirió una obediencia total tanto de parte del faraón como de parte de ellos. Esta enseñanza nos presenta dos lecciones importantes. En primer lugar, en nuestras vidas, como en el caso de Faraón, Dios exige una sumisión absoluta, no a medida. ¿De acuerdo? Él quiere nuestra dedicación total. En segundo lugar, surge la tentación de ser complaciente con el mundo y no cumplir con todas las ordenanzas de Dios para nuestra vida. Al comprender la voluntad de Dios para con nosotros, no debemos conformarnos con menos.
hemos de buscar el cumplimiento cabal de lo que Dios nos indica. Así que les propongo que ustedes repasen estos dos principios en vuestra relación con Dios y vuestra propia vida. ¿Con qué situación o decisión en sus vidas se identifican estas dos lecciones? ¿Qué desea Dios que ustedes hagan y que no habéis hecho por completo? ¿No? Dedícase ahora mismo a no conformaros con menos de lo que Dios quiere, porque sabemos que lo que Dios quiere es la libertad total, es liberarse. Es como uno dice, mira, uno ha robado, yo qué sé, cuando no era creyente, robó, no sé, 1 millón de euros. Se convierte y dice, bueno, voy a devolver medio millón. ¡Wow! Todo el mundo aplaude si ha devuelto medio millón. ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿Estará libre de Faraón? Obviamente que no. Y si devuelve, no sé, 950.000 euros, y dice, bueno, pero tengo que pagar el alquiler a fin de mes. Estará libre a fin de mes. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Es decir, que ni una pezuña, ¿no? Todo lo que tengo va a ser dedicado a adorar a Dios, y lo que no corresponde lo voy a echar fuera de mi vida. Y eso es muy importante, ¿no? Yo creo que en todo nuestra... Porque podemos decir, bueno, wow, la fe en Jesús, si no es radical de esta manera, no funciona. Es así, ¿no? Si no es radical de esta manera, no va a funcionar. Y seremos gente que siguen caminando con pesos a los pies, como los presos antiguos, ¿no? Que se les ponían unas bolas grandes a los pies. Entonces dicen, bueno, soy cristiano. Y van caminando con las bolas. Grilletes. Sí, los grilletes y la bola de plomo ahí, no sé, ¿no? Para que no vayan muy deprisa. Así a veces somos nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos dejar liberarnos de estas cosas. Y el diablo nos hace pensar, quiere detenernos, quiere retenernos, pero Cristo quiere liberarnos por completo. Y solo cuando estaremos dispuestos a rendirnos a Cristo por completo, la liberación vendrá. Y lo vamos a ver en la próxima vez que nos veremos, porque es muy importante. El corazón de Faraón volvió a endurecerse. Con esta negativa, la terquedad de Faraón llegó al colmo, ¿no? Porque hasta todo el mundo se daba cuenta, hasta todo el mundo decía, pero estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Y él, no, al final vemos como Dios, dice el texto que Dios endureció el corazón de Faraón. Es una manera de decir, ¿no? Que el resultado de la desobediencia continua de Faraón hace que hasta Dios mismo le endurece el corazón. Este rechazo resulta en una confrontación final entre Jehová y el faraón. Y antes de partir, Moisés le advirtió al faraón que habría una demostración más del poder de Jehová que acarrearía graves consecuencias para Egipto. Y en breve el faraón habría de recibir una respuesta definitiva a su pregunta. ¿Comprendría entonces quién es Jehová? Y vemos que el reto final, ¿no? Va a ser atacado directamente hacia su propio hijo, ¿no? Y eso, una vez más, estamos confrontados a la similitud, porque en definitiva el faraón tendrá que pagar con su propio hijo su locura, pero Dios también va a dar su propio hijo para salvarlo. Y toda esta historia que empieza a ponerse en marcha es la historia de la salvación del mundo, del ser humano, de tú y yo, ¿no? Y toda esta historia tiene la misma similitud. A través de este estudio se ha manifestado una muestra de la soberanía de Dios, aún en medio de la tierra pagana. El poder de Dios no se limita a Israel, o a donde su pueblo sale victorioso.
Jehová es soberano en todo el universo. Su designio es absoluto, no hay poder divino ni humano que pueda detener su mano. Asimismo, se observa la presencia de una oposición hacia Dios continua. Su plan y su pueblo también es sujeto a esta oposición. No falta quienes tratan de obstaculizar el plan divino, que sea en nuestras propias vidas, pero en el mundo entero. La Iglesia está confrontada continuamente a un rechazo, a una oposición, y nunca seremos libres hasta que vuelva a Cristo a demostrar su plena victoria. ¿De y de hecho tenemos que considerar estas plagas que eran advertencias. ¿Estás de acuerdo que era advertencia? Como una mujer que está a punto de dar a luz, entonces tiene dolores, ¿no? Cada vez más y cada más fuerte, y de repente en un momento da a luz, ¿no? No puede resistir más y da a luz. Y entonces la liberación, lo que va a pasar con el pueblo de Israel, lo mismo, es un continuo dolor de parto hasta el día donde realmente tendrán que coger todas sus cosas y largarse, porque ya será el momento donde van a ir hacia la libertad, donde van a entrar en el... Lo mismo pasa en nuestras vidas a nivel espiritual. Es un conflicto continuo de oposición, de rechazo a Dios, hasta que el amor de Dios nos vence y podamos doblar rodillas delante de Él, arrepentirnos y creer en Él y entrar en el reino de Dios. Y es lo que está pasando hoy en día también a nivel mundial, porque el Éxodo y el Apocalipsis son muy similares. Y lo que pasa en el Éxodo pasa en el Apocalipsis hoy en día. Y las mismas plagas que nos son descritas en el Éxodo las vemos puesto otra vez, ¿no? A veces sí se nos enseña las langostas, nos enseña un montón de cosas que tienen un significado mucho más preciso quizás para el Apocalipsis, para los tiempos que vivimos. Pero Jesús ha dicho también, cuando pasan estas cosas, sepan que vuestra liberación es cercana. Miran al cielo, no miran para afuera diciendo, oh, estamos perdidos. Ese es el momento. Entonces cada vez que hay más turbulencia en este mundo. Y la Biblia y el Apocalipsis es fascinante porque vemos el mismo progreso de las plagas, ¿no? Es decir, la contaminación, el ozono, el cielo que se oscurece, todo lo mismo que vuelve a poner su sitio, que los científicos explican perfectamente el porqué de cómo, pero en definitiva son juicios de Dios sobre el planeta. ¿Para qué? Para que la gente se arrepiente. ¿De acuerdo? Y al final la gente no se arrepiente, pero sí el pueblo de Dios es llevado y arrebatado. ¿Okay? Entonces vemos esta misma definición continua. Entonces es fascinante de ver, por lo menos pues está la historia del pueblo de Israel, está la historia nuestra a nivel espiritual y está la historia de este mundo que está por terminar. Así que consideremos nuestra propia vida hoy. ¿Qué desea Dios que ustedes hagan para servirle y glorificarlo? No faltará quien o que se oponga a este plan. ¿Qué clase de oposición ha experimentado en su interior o en su intento de lograr lo que Dios quiere de ustedes? Y todas estas cosas podemos pensarlas para nosotros mismos. Y espero que este estudio nos hace reflexionar a nosotros mismos, no solo para nuestro conocimiento de que hubo unas plagas de rana un día por ahí. Tenemos que ver que en nuestras vidas también a veces hay momentos de crisis o tenemos problemas y deberíamos de preguntarnos, ¿por qué tengo este problema? ¿Qué será? Bueno, ¿cuál es la razón de esto? ¿Será que Dios me quiere llamar la atención sobre una cosa concreta? ¿Quién sabe? De todas maneras, incluso estas plagas, mandado por Dios, la finalidad es la liberación de su pueblo y el intento de arrepentimiento de Faraón, cosa que no va a ocurrir, pero entonces podemos decir que Dios siempre
manda el problema con una dosis de gracia enorme. ¿Estás de acuerdo? Incluso si leéis la segunda epístola de Pedro, dice, wow, Jesús vuelve pronto, dice, y habrá guerra y todo se va a derrumbar y los elementos van a fundirse. Describe eso Pedro de una forma increíble, como puede describir tal cosa, ¿no? Y dice, ¿y cómo es posible? Dice, bueno, Jesús viene, ¿y por qué no viene antes entonces? Dice, no, porque está frenando el momento para ver si la gente se convierte, ¿no? Es decir, que todo lo que está pasando y todo lo que podemos ver, wow, tenemos que sufrir, pero pensamos, ¿qué es lo que Dios persigue? Porque debería de volver pronto y así nos libera a todos y tranquilo, ¿no? Pero no, porque quiere que la gente se convierta, llegue al arrepentimiento. Literalmente es eso, que la gente llegue al arrepentimiento. No es solamente a creer en Cristo por ahí, sino a arrepentirse de verdad y cambiar de vida. Así es, que el Señor les bendiga. La próxima vez les invito a leer esto. 11:1 hasta 13. Vamos a leer del Éxodo 11, capítulo 1, versículo 1 hasta el 13:16, que es el momento culminante de toda esta historia, donde realmente pues, va a mandar esta plaga de la muerte de los primogénitos, es absolutamente dramático, pero también de todo lo que Dios le va a decir al pueblo de Dios, qué es lo que tienen que hacer para protegerse. Y obviamente esto es tremendamente simbólico. Le llamamos eso la Pascua, ¿no? Y la Pascua, que es celebrada en Semana Santa, celebrada por Jesús con sus discípulos, esta salida de Egipto y todas las instrucciones que va a dar Dios a Moisés para que diera al pueblo de Israel, empezamos a entrar en las instrucciones tan directas y tan claras que tienen una importancia para nuestras vidas espirituales tremenda. Porque todas esas instrucciones tienen un sentido espiritual muy profundo. Lo veremos la próxima vez. Así que lean. Díganlo usted. Las preguntas, ¿con qué situación? Las preguntas. Las preguntas. Las preguntas de antes. Sí, dos preguntas. ¿Qué preguntas? No, son preguntas. Como para pensar. Son preguntas para pensar ustedes, nada más. Considere tu propia vida. ¿Qué desea Dios que usted haga para servirle y glorificarle? No faltará quien o quien se oponga a este plan. Entonces, ¿qué clase de oposición ha experimentado en su intento de lograr lo que Dios quiere de usted? ¿No se te han opuesto nunca a lo que Dios te ha dicho? ¿Y qué pasos debe dar ahora para cumplir con la voluntad de Dios? Según lo que hemos estudiado, visto hoy, y según el ejemplo de Moisés y de Faraón, también es un ejemplo negativo, pero un ejemplo igual. Un mal ejemplo, pero es un ejemplo. Amén. Pues si no hay más preguntas.